Ok, si quieres saber sobre placas tectónicas, quédate con nosotros. Inicialmente debemos conocer lo que son las capas internas de la Tierra. Para empezar, hay que tener en cuenta de que la Tierra se divide, que tiene en su composición la corteza terrestre, lo que llamamos manto, y lo que se puede denominar como el núcleo externo. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en las placas tectónicas son los procesos geológicos que han avanzado a lo largo de la historia. También podemos decir que durante todo ese tiempo la litósfera ha sido fragmentada. Algo muy importante para saber o determinar es que las tectónicas de placas se generan por las corrientes de calor emitidas en el magma, en el manto. Algo muy importante también para resaltar es que en la tectónica de placas podemos tener lo que conocemos como la corteza oceánica y la corteza continental. Características muy importantes de las placas tectónicas es que las placas tienen movimientos, ellas se mueven en diferentes direcciones. También en las tectónicas de placas, estas se generan porque el calor generado a través del manto sube hacia la superficie terrestre, generando el choque de las placas mediante el movimiento ascendente. También existe un movimiento en las placas que lo que podemos conocer como el movimiento descendente, que es debido al proceso de subducción que existe en la parte inferior. Una placa es más densa que la otra, por tal manera hay una placa que se dirige a la parte del manto, y esta produce una destrucción de la litósfera. También podemos decir de que las placas no son totalmente uniformes, todas tienen una morfología totalmente diferente. Las placas como tal, ellas tienen movimientos, en esos movimientos se pueden mover hasta de un milímetro hasta 10 centímetros, variando en cada periodo. Algo muy importante para resaltar sobre las placas es alguien que contribuyó, que fue Alfred Wegener. Él habla sobre el origen de los continentes y los océanos. Él plantea mediante su teoría de Pangea de que todos los continentes estaban plenamente unidos, pero diversos a los fenómenos naturales ellos se fueron fragmentando, conocido como la teoría de la deriva continental, ocurrida hace más de 200 millones de años. Otro aporte hizo el señor Harry Hess, que era la expansión del fondo oceánico. Él decía que debido a la ascensión del manto, estas hacían que las placas se movieran de manera transversal y formando un nuevo expansión del fondo oceánico. Algo más importante, las evidencias de las placas tectónicas. Podemos ver que una de las evidencias más resaltantes o sobresalientes es que la forma que tiene el continente sudamericano, que es como si encajara una pieza de rompecabezas con el continente de África. Algo más importante para resaltar son las evidencias paleontológicas. ¿Qué quiere decir? Que las evidencias encontramos que hay animales, que se han encontrado animales que estuvieron en el continente africano como en el continente sudamericano, lo que evidencia de que las placas en algún momento estuvieron unidas y estos animales pues se desplazaban por ese territorio. También es importante resaltar lo que son las evidencias geológicas, que se han encontrado estratos de rocas, estratos de suelos muy similares en las partes de Sudamérica, así igual como en partes de África, partes de Europa. Entonces es una evidencia geológica de las placas. También encontramos lo que son las evidencias paleoclimáticas, debido a los estudios que se han realizado sobre las rocas. Podemos reconocer los climas del pasado y los climas que se dan en las partes de Sudamérica y partes de Europa, África, son muy similares a los que tenemos aquí en Sudamérica. También se pueden evidenciar las evidencias paleoclimáticas a través del Paleozoico, donde en Sudamérica, como en la Antártida y en la India, se presentaban lo que eran los glaciares. Algo también relativo de mencionar es el paleomagnetismo. Este paleomagnetismo, podemos decir que el paleomagnetismo es el magnetismo que está en la parte superior e inferior de los polos, y ellos generan una fuerza de atracción de los minerales. Cuando los minerales son expuestos en la parte de la superficie, estos minerales se orientan hacia la dirección del magnetismo. Características de las placas tectónicas: forman parte de la litósfera. Otra parte para resaltar de que las placas se componen de corteza continental y corteza oceánica. Las placas tectónicas también podemos decir de que están compuestas de roca dura, y las placas se mueven sobre la astenósfera, que quiere decir que ellas están suspendidas sobre la astenósfera, teniendo unos movimientos laterales.
Los límites, otra característica para resaltar es de que los límites de la placa son tectónicamente activos debido a que, como son tectónicamente activos, producen lo que son los terremotos, las cadenas montañosas, las erupciones volcánicas. Las placas también se mueven a diferentes velocidades, hay unas que son más lentas, otras que son más veloces. Aproximadamente las placas por año se pueden mover hasta de 1 centímetro hasta 16 centímetros y son unidades individuales. Ahora les vamos a hablar sobre los tipos de bordes. Tenemos las placas, los bordes divergentes. Debido a la ascensión del manto, los bordes divergentes se separan y estos generando una nueva superficie. Podemos conocer lo que se conocen como las fallas de las placas. Entonces los movimientos de las placas se dan hacia forma lateral, debido a que el manto sube y estas placas generan una nueva corteza. También podemos conocer lo que son los bordes convergentes, que debido al proceso de subducción que se da en la zona de subducción, las placas, una que es más densa que la otra, por de tal manera que una queda por encima de la otra y lo que produce lo que son los sistemas montañosos. También produce destrucción de la litósfera. Está el tipo de borde de placas que son los bordes transformantes. Este tipo de placas se mueven de manera lateral y en este tipo de bordes no hay destrucción de la litósfera, debido a que ellas se mueven de forma lateral. No hay destrucción ni transformación de la litósfera. Desastres naturales ocasionados en el mundo a través de los terremotos. Tenemos el terremoto de Chile, que es considerado como un terremoto de magnitud 9.5. Este ocurrió en el año 1960. Ha sido uno de los terremotos más devastadores de la historia, con la escala de 9.5 en la escala de Richter. Luego podemos ver en el Océano Índico se originaron el tsunami en el año 2004, donde las olas alcanzaron una altura de 30 metros y dejaron una cifra devastadora de 240.000 personas fallecidas. Algo más para resaltar fue el terremoto de Japón en el año 2011 con una magnitud de 9.1. También este terremoto ha sido uno de los más devastadores en Japón. Algo más importante por resaltar, en China en el año de 1556, 1920 y 1976 ocurrieron terremotos de magnitud de 8.2, 7.8 y 7.1. Uno de los más también significativos en la parte de América fue en la edad actual, fue en el del 2010, que fue en Haití con una magnitud de 7.0. También tenemos el terremoto que ocurrió en el Golfo Moro, ubicado en Filipinas, fue en el año de 1976, que generó un terremoto de 7.9 grados y produjo un tsunami en las costas del Golfo, dejando más de 90.000 personas sin hogar. En Colombia ocasionó en el año 1979 un tsunami, dejando 259 personas quedaron sin vida y más de 800 lesionados. Damos muchas gracias por su aporte, por la atención prestada, y esperamos de que todo lo relacionado con placas tectónicas haya quedado sumamente claro. Muchas gracias.